No todas las camas vacías están realmente vacías. Eso fue lo primero que entendí después de aquella noche. Antes de eso, para mí una cama vacía era solo eso, un espacio entre pacientes, una pausa breve en un lugar donde casi nunca hay descanso. Pero trabajar en un hospital público te enseña que los espacios también guardan memoria y que la ausencia no siempre significa que algo se haya ido del todo. Y si te quedas conmigo hasta el final de este relato, quizá entiendas por qué muchas enfermeras preferimos no mirar demasiado tiempo una cama vacía. Si este tipo de historias reales te atrapa, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no sale en ningún manual. Llevo más de 10 años trabajando como enfermera. He cubierto turnos de día y de noche, he visto pacientes llegar y no salir. He aprendido a reconocer el sonido exacto que anuncia una emergencia real y el silencio incómodo que queda después de una muerte. Creí que estaba acostumbrada a todo. Uno piensa que después de tanto tiempo la piel se hace más gruesa, que el hospital deja de sorprenderte. Hasta que empecé a notar algo extraño en el ala de hospitalización donde me asignaron hace un par de años. Era un hospital viejo, saturado como casi todos, paredes manchadas de humedad, pasillos llenos de camas extras, familiares durmiendo sentados en sillas de plástico, monitores sonando sin descanso. De día, el movimiento constante no te deja pensar demasiado. Medicamentos, notas, indicaciones, médicos entrando y saliendo, camilleros empujando camas, órdenes que se enciman. Pero de noche, cuando las luces se atenúan, la mayoría de las visitas se va a casa y el personal se reduce al mínimo, el hospital se transforma. Los sonidos cambian, los pasos resuenan distinto, los pasillos parecen más largos y algunas habitaciones se sienten diferentes, como si respiraran aparte del resto del edificio. La primera vez que lo noté fue durante un turno nocturno tranquilo, entre comillas, porque en enfermería, cuando todo está demasiado calmado, casi siempre es la antesala de algo. Me tocaba revisar las habitaciones del fondo, esas que se usan solo cuando de plano ya no hay espacio en ningún otro lado. Según el reporte, varias estaban vacías. Al pasar junto a una de ellas, sentí esa incomodidad instantánea, esa sensación clara de estar metiéndome en un lugar que no me pertenece. Como si alguien estuviera ahí, observando desde la oscuridad del cuarto. Me detuve en seco. Miré la hoja de ocupación. Marcaba sin paciente. Aún así, toqué la puerta con los nudillos antes de entrar, por pura costumbre. Empujé despacio. La habitación estaba en penumbra. La luz del pasillo entraba apenas, recortando la silueta de la cama. La cama estaba perfectamente hecha. Sábanas estiradas, almohada bien acomodada, sin arrugas, vacía. Pero el monitor al lado de la cama estaba encendido, con la pantalla verde mostrando líneas irregulares, como si intentara registrar signos vitales que no lograba identificar. No marcaba frecuencia cardíaca, pero las líneas subían y bajaban con un ritmo caprichoso, como una respiración nerviosa. Pensé en un fallo del equipo. No sería la primera vez que un monitor se queda encendido con el canal mal configurado y empieza a dibujar cosas sin sentido. Me acerqué. Revisé los cables. No había ninguno conectado a la cama. Solo el monitor encendido, trabajando en el aire. Lo apagué. Y en cuanto lo hice, el aire del cuarto se volvió más frío. No ese frío seco del aire acondicionado cuando le suben demasiado, sino un frío que se mete por la nuca, por la espalda, que te eriza la piel aunque traiga suéter. Salí de la habitación con el pretexto de ir por otro monitor. No dije nada. En los hospitales pasan cosas raras todo el tiempo, me repetí. Pero esa no fue la única cama. Con el paso de las semanas, empecé a notar un patrón. Las camas vacías que se sentían extrañas siempre estaban en las mismas habitaciones, casi siempre en el mismo extremo del pasillo. Eran las últimas que se ofrecían cuando no había espacio en otros lados. Si había una cama libre en otra sala, los médicos la preferían. Los pacientes que por protocolo terminaban ahí, a veces pedían cambio al día siguiente sin saber explicar bien por qué. Algunos decían que no podían dormir, que sentían a alguien parado al lado. Otros juraban escuchar respiraciones cerca de la madrugada.
pero cuando abrían los ojos, no había nadie. Una mujer mayor, de esas que ya pasaron por muchas cosas en la vida, me tomó del brazo una noche y me dijo en voz baja, con los ojos abiertos de par en par: «No me dejes sola aquí, mija. Cuando apagan la luz, alguien se sienta en mi cama. Se hunde tantito y luego siento cómo respira detrás de mí». Lo dijo con una seguridad que me dejó helada. No parecía querer llamar la atención ni asustar a nadie. Lo dijo como quien describe algo que ya aceptó, pero no comprende. Empezamos a hablarlo entre el personal nocturno, siempre en voz baja, mientras nos servíamos café tibio en la estación de enfermería o llenábamos bitácoras. Nadie decía la palabra fantasma. Nadie aseguraba nada. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que todos teníamos alguna anécdota parecida, y que de una forma u otra, siempre regresábamos a las mismas camas y a las mismas habitaciones. Coincidíamos en algo. Esas camas nunca estaban realmente vacías. Una madrugada, alrededor de las 3, esa hora en la que el hospital parece flotar en una especie de pausa rara, me tocó revisar una de esas habitaciones otra vez. El reporte marcaba sin paciente. Llevaba en la mano la carpeta de medicación, la pluma mordida por el estrés, y el cansancio ya se me juntaba en los hombros. Empujé la puerta con cuidado. El cuarto estaba casi a oscuras. La cama, una vez más, intacta. Sábanas bien colocadas. Pero algo estaba fuera de lugar. La sábana tenía una leve hendidura, una curva hundida justo en el centro, como si alguien se hubiera acostado ahí y acabara de levantarse hace unos segundos. Era una marca pequeña pero muy clara, distinta del mero peso de la tela. Me quedé inmóvil, escuchando. El monitor, esta vez, estaba apagado. Ningún bip, ningún pitido, nada. Silencio total. Y en ese silencio oí un suspiro. Lento, cansado, muy cerca de mi oído derecho, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, exhalando sobre mi cuello. El cuerpo entero se me tensó. No corrí, no grité. En medio del miedo, el hábito profesional se impuso. Cerré la puerta con cuidado, sin dar portazo, y me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de controlar la respiración. Sentía las piernas de gelatina. En ese momento entendí algo que muchos en este trabajo aprenden tarde. Hay cosas que no se enfrentan, se respetan. Nadie te enseña eso en la escuela de enfermería. Desde esa noche, nunca más entré sola a una habitación marcada como vacía durante el turno nocturno, al menos no en esa ala. Siempre buscaba al menos a otra compañera o al camillero de guardia. Y no fui la única. Empezamos a inventar pretextos para ir de 2 en 2. Ven conmigo a ayudarme con las sábanas. Échame la mano con este monitor. Acompáñame tantito, nada más reviso rápido. Las camas seguían apareciendo hechas, los monitores encendiéndose sin razón aparente, y los pacientes seguían pidiendo cambios de cama justo antes de dormir, como si de alguna forma supieran algo que nosotros no podíamos ver, pero sí sentir. Con el paso del tiempo, fuimos aprendiendo pequeñas reglas no escritas, cosas que nadie pone en los protocolos, pero que todos terminan respetando. Una de ellas era no dejar una cama completamente hecha y perfecta en esas habitaciones cuando sabíamos que iba a quedar sin paciente esa noche. Dejábamos la sábana un poco doblada, la almohada ligeramente ladeada, como si así evitáramos que alguien se acostara ahí. Otra regla era no apagar del todo la luz del pasillo que daba justo a esa puerta. Siempre quedaba un foquito prendido, una franja de luz colándose por debajo. También adoptamos el hábito de saludar la cama. Puede sonar ridículo, pero a veces esos gestos son lo único que ayuda a seguir respirando en un entorno donde la muerte es parte del turno. A ciertas horas de la noche, sobre todo cerca de las 3, si teníamos que revisar esas habitaciones, decíamos en voz baja: «Con permiso». No era una oración, ni un conjuro. Era un acuerdo, un reconocimiento silencioso de que tal vez no estábamos solas. Si has llegado hasta aquí escuchando la historia, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. No te cuesta nada, y ayuda a que más personas escuchen los relatos de quienes vivimos la noche desde adentro del hospital. Hubo otras señales que reforzaron la idea de que esas camas guardaban más que sábanas.
Una vez, un paciente joven, internado por una complicación leve, pidió cambio de cuarto casi llorando. Cuando le pregunté qué sentía, me dijo, «Es que, licenciada, siento que alguien se acuesta conmigo. Yo cierro los ojos y siento que se hunde la cama tantito, del lado donde nadie está». No quiso extenderse más. La familia lo tomó como ansiedad, pero yo ya había escuchado esa descripción demasiadas veces como para descartarla de inmediato. Otra noche, una compañera de muchos años, de esas enfermeras que han visto de todo y ya no se espantan tan fácil, salió pálida de una de esas habitaciones. Me contó mientras se servía café con manos temblorosas que entró para revisar si la cama seguía libre, y cuando se acercó, notó que las sábanas estaban calientes, como si alguien se acabara de levantar. No era calor ambiente, el resto del cuarto estaba frío, solo la cama despedía un calor reciente, humano. Te juro que puse la mano y sentí como cuando mueves a un paciente que acaba de quedarse dormido, dijo en voz muy baja. Con el tiempo, empezamos a relacionar esas camas con pacientes que habían fallecido ahí sin familia presente, sin nadie que los acompañara en sus últimos minutos. Personas que se fueron en silencio, con el bip del monitor como única despedida. No teníamos pruebas, no podíamos asegurarlo, pero la sensación era esa, que las camas guardaban la presencia de quienes no tuvieron una salida acompañada. También noté otra cosa, las zonas del hospital donde las familias se quedaban hasta el final, donde había manos sujetando manos, donde alguien alcanzaba a decir gracias o te quiero antes de la última respiración, no tendían a generarnos esa misma sensación. Ahí, la cama se quedaba vacía de otra manera, triste, sí, pero en paz. En cambio, esas camas que nadie quería, en habitaciones que se llenaban solo cuando ya no había otra opción, parecían acumular algo que no sabía dónde ir. Una madrugada de lluvia, el hospital olía a humedad y desinfectante. Era de esas noches en las que el agua golpea las ventanas con una insistencia monótona. Los pasillos estaban casi vacíos. En la estación de enfermería, el café se había enfriado en los vasos de unicel, y el sueño nos jalaba hacia abajo. Sonó el teléfono interno. Era un médico preguntando por disponibilidad de camas. Revisé rápido el sistema. Solo apareció libre una de las habitaciones del fondo. Esa, justo esa. El médico dudó. ¿No hay otra?, preguntó. Le dije que no. Colgó con un suspiro. Minutos después vino hasta la estación. Vio la pantalla y se quedó mirando el número de habitación. Siempre esta, murmuró. Al final decidió esperar para ver si otra cama se desocupaba en otra ala. Ese paciente entró horas después a una sala distinta. Y en la habitación del fondo, el monitor se encendió solo otra vez. Lo vimos desde la puerta. Pantalla prendida, líneas moviéndose, cama vacía. No todos en el hospital creían en estas cosas, por supuesto. Siempre hay quien prefiere explicarlo todo como fallos de electricidad, errores de equipo, sugestión, cansancio acumulado. Y sí, el cansancio juega con la mente. Cuando llevas 12 horas de pie, no durmiendo bien, con luces frías todo el tiempo, es fácil que el cerebro empiece a llenar huecos con cosas raras. Pero también es cierto que, cuando varias personas distintas describen lo mismo, en turnos distintos, en días diferentes, la explicación de «solo estás cansada» ya no alcanza del todo. Lo que sí es real, más allá de cualquier interpretación, es el efecto emocional que estas experiencias tienen sobre quienes trabajamos ahí. Hubo una temporada en la que varias enfermeras empezaron a evitar los baños que daban a ese pasillo, simplemente para no pasar frente a esas habitaciones solas. Otras preferían hacer los cambios de turno ahí antes de que dieran las 3 de la mañana, como si esa hora marcara una frontera invisible. También hubo una vez en que me quedé sola en la estación de enfermería, llenando registros. El resto del equipo estaba repartido entre procedimientos y cambios de turno en otra área. El ala estaba en silencio. Solo se escuchaba a lo lejos el ronroneo de una máquina de succión y algún que otro carrito. De pronto, sentí un peso leve en la espalda baja, como si alguien hubiera pasado detrás de mí y rozado la silla. Me giré. No había nadie. Pero vi desde donde estaba la puerta de una de esas habitaciones entreabierta, cuando yo juraría haberla visto cerrada minutos antes. Respiré hondo.
Me levanté. Caminé hacia ahí con el corazón latiéndome en las sienes. Puse la mano en la puerta y la empujé un poco. La luz del pasillo entró y dibujó, otra vez, esa hendidura en la cama perfectamente hecha, como una presencia que se niega a abandonar su lugar. Me salió del alma con permiso, tan bajito que casi no lo escuché yo misma. Cerré la puerta de nuevo y regresé a la estación. Esa noche no tomé café. No quería que el corazón se me acelerara más. Con los años, aprendí a hacer algo que al principio me parecía absurdo, pero que terminó dándome un poco de paz. A veces, cuando sabía que una persona estaba muy sola, que su familia no vendría, o que de plano no tenía a nadie, me quedaba unos minutos más junto a su cama, incluso si ya no respondía, incluso si sus signos estaban muy bajos. Les hablaba despacio. Les decía su nombre. Les explicaba lo que estaba haciendo, aunque nadie más lo escuchara, aunque a veces ni siquiera me respondieran con la mirada. Era mi forma de evitar que esa cama se convirtiera en otra cama, vacía que no está vacía. En alguna ocasión, una paciente, ya muy débil, me tomó la mano y me agradeció, solo por estar ahí sentada unos minutos. «No me siento tan sola cuando oigo tu voz», dijo. Murió esa misma madrugada. Esa cama, curiosamente, nunca nos dio problemas después. Nadie pidió cambio por sentir cosas raras ahí. Es como si de alguna manera la despedida hubiera cerrado el ciclo. Por eso, cuando empecé a notar que las camas más inquietantes tenían historias de salidas silenciosas, sin ojos que miraran, sin manos que despidieran, entendí que quizá todo esto tenía menos que ver con apariciones y más con lo que queda pendiente cuando alguien se va sin que nadie lo vea. El hospital, aunque se rige por horarios, protocolos y estadísticas, también es un lugar de cosas incompletas, y lo incompleto pesa. Si trabajas en salud o has acompañado a alguien en un hospital de noche, tal vez entiendas algo de lo que cuento. Te invito a que dejes tu experiencia en los comentarios, con respeto y sin nombres reales. A veces, compartir lo que uno vive en guardia ayuda a que esas noches pesen un poco menos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir escuchando historias reales de quienes cuidamos cuando casi todos duermen. Hoy sigo trabajando en hospitales, sigo cubriendo noches, sigo caminando por pasillos largos, iluminados por luces fluorescentes que nunca se apagan del todo. Sigo escuchando el bip de los monitores mezclarse con el murmullo de los ventiladores y el crujido de las camas al moverse. Pero cada vez que paso junto a una cama vacía, ya no la miro como antes, porque aprendí que, en ciertos lugares, la ausencia no significa tranquilidad. A veces significa que alguien todavía no se ha ido. Y si alguna vez te dicen que una habitación está vacía, recuerda esto. No todas las camas vacías están realmente vacías. Algunas siguen esperando que alguien, aunque sea una vez, diga su nombre en voz alta antes de apagar la luz.